Tengo bajado todo esto. Buenos días. Hola, chiquita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, gracias a Dios. Hola, Susi. Qué rico huele el café. ¿Quién trae café? Tú traes café, qué rico huele. Qué rico. Hola, Susi. El tema de hoy. Buenos días. Hoy sí, no me fui a misa para estar aquí antes de las 8 y de las 9 porque no me da tiempo. Bueno, ¿y cómo siguieron? Bien. Yo bien, ¿y cómo estás tú? Bien, gracias a Dios aquí, intentando entrar al internet. Aquí hoy costó muchísimo. No, Sí, a mí también. Sí, se lograba entrar y se iba y bueno, total que, pero ya gracias a Dios ya entraron ustedes. Quiere decir que ahí vamos. Ya estoy grabando, este es el tema de hoy. Sigue sin estar, miren, estos temas están más o menos en la sesión 2. Están tocando algunas áreas, sobre todo en la trascendencia de Dios, en la unidad de Dios. Bueno, voy a tratar de terminar lo que tengo aquí que me pasaron virtualmente para que ustedes tengan esta información que no está en el material del escrito que ustedes tienen. Pero hay algunas ideas, no completamente. Por ejemplo, la sesión 2 que nos tocaría ya, pues desde hace ratos, habla principios para la reflexión teológica sobre el misterio trinitario. Entonces, obviamente, la trascendencia de Dios es un principio de reflexión teológica. La unidad de Dios, que está más adelante, también es un principio de unidad teológica. Entonces, todas esas están, pero no están como lo tienen aquí puesto, ¿verdad? Así es que es aprovechar el material que tenemos aquí, aunque no va directamente como ustedes tienen en la sesión. Así es que Rocío vino a ayudar a acabar de poner las mesas y yo medio que le pude decir buenos días. Y yo creo que está bien así, Rocío, gracias. Entonces, contándoles, ¿estás ahí? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver esta sesión 2 que se llama Principios para la Reflexión Teológica, pero lo vamos a utilizar de acuerdo a las diapositivas que tengo y luego cuando ya nos toque ver el material escrito, pues ya lo vamos a ir integrando ahí. ¿Sí? ¿Está bien? A ver si te entendí. ¿No vamos a entrar hoy directamente al tema 2? Vamos a entrar al tema 2 desde las diapositivas, no desde el manual. Ah, ok, correcto. Entonces, la trascendencia de Dios es un tema de reflexión teológica en la sesión 2. Y las diapositivas lo que nos habla es va a utilizar el enfoque del catecismo de la iglesia, ¿verdad? Y nos dice que Dios, como infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en su designio de pura bondad, ha creado libremente al ser humano para que tenga parte de su vida bienaventurada. Fíjense que obviamente partir en toda esta reflexión teológica, es decir, que tenemos que partir desde la fe. Obviamente que tenemos razonamiento. Dice que se dice, ¿verdad? Que tenemos como las dos alas, o las dos partes del pulmón, el razonamiento y la fe, para poder dar razones de lo que creemos. Pero, obviamente... empezó la clase. Sí, hola Pini, ¿cómo estás? ¿Ya vienes en camino o te vas a quedar hoy por allá? No se te oye bien, pero miro ahí como que venís en camino. Se congela la imagen. Bueno,
Pero el hecho es entonces de que partimos de la fe. El catecismo de la iglesia es eso, es una reflexión desde nuestra fe. Obviamente una fe razonada, pero una fe que desde el principio, lo que vimos en la unidad 1, es que tenemos conciencia, claridad, certeza que somos creación de Dios. Entonces, ese es como quien dice el punto de partida, ¿verdad? Y desde ese punto de partida, entonces vemos que el que nosotros tengamos vida es un don, es un regalo, ¿verdad? Para participar de toda la bienaventuranza de Dios, para participar de la vida de Dios. Ese es el principio teológico que nos da el catecismo, ¿verdad? Va de la mano con creer que bueno, es Dios. Ese va en segundo plano. El primer plano ahorita sí lo vamos a ver como reflexión teológica, ¿verdad? Pero ahorita el tema de la trascendencia que nos ubica a nosotros, criatura, creación. O sea que hay un abismo de diferencia entre la realidad de Dios y nuestra realidad. Nosotros criaturas. La cajita blanca transparente. Absolutamente trascendente, ¿verdad? Entonces, esa infinita trascendencia de Dios es el punto de partida, ese es el punto de partida de toda nuestra reflexión teológica. Es el punto de partida. Y obviamente que esa intuición, digamos, de la trascendencia de una realidad totalmente distinta a nosotros, eso nosotros luego lo debemos de experimentar en nuestra vida. Y claramente eso se experimenta en toda forma. Cuando estamos en oración, sabiendo quiénes somos nosotros y esas dos realidades, ¿verdad? Que dice abismalmente opuestas. Nosotros criatura, en un ser trascendente. Luego dice aquí, no es un ser intramundano, es decir, no está en el mundo, no está dentro de nuestras realidades corpóreas, no está, ¿verdad? Luego, en esa percepción, que esa percepción debe ser por experiencia, porque está hablando de percepción, o sea, cómo lo vamos a percibir, a sentir por nuestros propios sentidos, ¿verdad? Entonces, eso lo debemos nosotros experimentar, esa trascendencia divina, pero se refleja, y eso lo vimos en la sesión 1, en todo el tema de la creación. Cuando nosotros vemos la creación, vemos la belleza, pues vemos entonces a alguien que es el autor de tanta belleza. Y se recuerdan que en la sesión 1 vimos que eso hace una analogía, nuestra mente hace una analogía, comparando, ¿verdad? Esa belleza con el creador, que ha de ser más bello que lo creado, ha de ser más sabio que la sabiduría que hay en la naturaleza. En fin, todas las características que vemos en la creación, nosotros podemos darnos cuenta de que en Dios ser trascendente puede ser infinitamente mayor. Entonces, esa percepción de la infinita trascendencia. Y luego, obviamente, además de la fe, pues la creación nos va dando todo ese sentido de belleza, de omnipotencia, de bondad, de tantas que dijimos que Dios no tiene atributos, pero nosotros en nuestra humanidad le vamos dando todos esos atributos a esa realidad totalmente trascendente, porque no pertenece al mundo, entonces no le podemos dar atributos del mundo, ¿verdad? No pertenece al mundo, pero nosotros a través de la creación, pues se supone que eso es en el fondo todo, ¿verdad? Que las aves son felices, la creación es feliz,
Pues solo el ser humano es el infeliz, es el infeliz, el que no hay manera en que entiendas y el sentido y el porqué y la muerte y todas esas cosas, ¿verdad? Pero la creación nos va introduciendo a esa división real, porque es real, entre el ser y nosotros, ¿verdad? Entonces, este es el tema de la trascendencia. Voy a ampliarle la pantalla para que la tengan como mejor. Creo que está bien. Bueno. Entonces, dice que esa convicción de que Dios es un ser infinitamente trascendente, esa percepción de la trascendencia es tan radical que requiere que todo hombre, una vez toma posesión de esa realidad, ¿verdad? Porque no es una idea, es una realidad. Toma posesión de eso, lo determina en su propio ser. Fíjense que ahí viene todo el tema de las virtudes. ¿A dónde aparecen la raíz de las virtudes? Aquí, en entender, en primer lugar, que yo como criatura, como dice el Salmo, ¿qué es el hombre para que Dios se pueda acordar de él? ¿Qué es? O sea, lo creó, o sea, es una creación, es una creación, pero menor que los ángeles, es como todas las criaturas. Pero a pesar de esa creaturalidad, de alguna manera tiene cierto privilegio, porque es creado a imagen y semejanza, ¿verdad? Tenemos ese tema. Y dentro de ese tema, obviamente la reflexión teológica tiene que desarrollar el tema del mal. Y en la revelación bíblica tenemos en el capítulo 3 el mal, cómo se experimenta el mal. Y la pregunta es de dónde salió y por qué. Y por supuesto que esto ya lo hemos estudiado en Sagrada Escritura, que la forma de reflexionar estos temas pues son a través a través de formas literarias, porque nos llega en forma escrita. Entonces la manera de reflexionar sobre el mal, ¿cómo lo hace la escritura? Pues lo hace a través del Midrash, ¿se acuerdan? El Midrash es una especie de mitología, pero que parte de la realidad. ¿Por qué parte de la realidad? Porque no es como lo experimentan las culturas en su momento. Si ustedes ven, por ejemplo, la cultura egipcia, ¿qué van a experimentar ellos? Pues ustedes ven los grandes mausoleos que tienen los faraones, pero ellos experimentan que al morir como hijos de Dios, tendrán una trascendencia. O sea, van a trascender la vida después de la muerte. Y aunque su divinidad es Ram, o sea, el sol, ¿verdad? Pues ellos entienden que el primer rayo de sol que va a entrar en su tumba va a ser como la escalera que la lleva hacia la deidad, hacia la trascendencia. Entonces, el Midrash parte de una realidad, o sea, no es algo tan imaginario porque ellos lo toman parte en su propia vida. No solo es idea, porque cuando una idea ya se vuelve práctica, se vuelve vida, pues se vuelve acción. Ya ven ustedes los grandes mausoleos en Egipto, ¿verdad? Esas pirámides son mausoleos. Y entonces es ver que no solo formaba parte de una idea religiosa, sino que formaba parte de una realidad en la vida de ellos. Pero aquí hay una diferencia. ¿Qué pasaba con los egipcios? Lo que pasaba era que el dato que ellos tenían no era un dato revelado, sino que ellos así lo comprendían. Pero nosotros en la reflexión teológica vamos a ver que Jesucristo, que va a formar parte del centro de nuestra reflexión teológica, pues nos da la referencia de cómo es Dios, de quién es Dios y de qué es lo que va a pasar después de la muerte. O sea, pero eso por revelación, no por imaginación. De hecho, los egipcios
no tenían un material revelado, sino, por ejemplo, el de los egipcios se llamaba, no sé, Códice de los Muertos, algo así. O sea que ellos tenían una... ¿Cómo? ¿Ah? Anubis. ¿Anubis? Es el dios del underground. Sí, 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 sí. Sí. ¿Qué dijo? No, es que no, era un tema de que ella mencionó una palabra de los egipcios, pero dice que es eso que yo estaba preguntando. Bueno, pues entonces aquí hablamos que ya por revelación, porque eso es como el fundamento que nosotros tenemos que tener. Que nosotros no es por idea, por imaginación, porque se le ocurrió a alguien, sino es por revelación. Entonces, esto también ya lo vimos. El pecado surge, o sea, como dato revelado, ¿verdad? Como dato revelado de nuestra separación con esa realidad trascendente que nos ha creado para estar con nosotros y para que nosotros participemos de su vida, pero nuestra acción humana que procede del libre albedrío, de la libertad que Dios nos ha dado, porque aquí esto ya lo hablamos muchas veces, ya hablamos de que la libertad es el regalo más grande que Dios nos da, pero que nosotros lo debemos de entender otra vez analógicamente como entendemos una relación humana. A nosotros no nos llama la atención nadie que nos quiera a la fuerza o que tenga la obligación de querernos o que porque yo estoy bien yo tengo que estar ahí porque, no, o sea, todas esas razones en la mitología existen, pero en la teología cristiana no existe. Eso hace la diferencia del budismo, del islam, del judaísmo, de todas las religiones monoteístas, o el budismo, que no es una religión, o el hinduismo, en el cual nosotros, si vamos a darle culto a Dios, es libremente, porque nosotros entendemos eso, que somos criatura que nos ha creado por amor, y entonces como consecuencia, nosotros le damos el agradecimiento, le respondemos con amor, con obediencia, pero es una consecuencia, no es una obligación. Nosotros debemos entender cuando el decálogo nosotros decimos 10 mandamientos, pero la verdad no son 10 mandamientos, son 10 palabras. Deca, 10, logos, tratado, 10 palabras. 10 palabras que nos van a ayudar al uso de nuestra libertad. Esas son las 10 palabras. Pero nosotros debemos entender que como las sociedades se van formando y se van volviendo instituciones ante el libre albedrío de cada persona, pues entonces tienen una serie de ese decálogo, van a salir 613 normas, leyes, que es el Levítico. Ajá. Nosotros tenemos que entender esos procesos históricos, ¿verdad? Tenemos que entender que los procesos históricos se van desarrollando, pero que en el principio, como dice Jesús, las cosas no fueron así en el principio. Fueron muy sencillas, pero conforme se fue complicando la sociedad, las culturas, se fueron estableciendo instituciones, pues se va desarrollando otra serie de requisitos. Entonces el decálogo se vuelve después levítico, o sea, leyes, casuísticas, por los casos. O sea, la casuística es un tema de casos. Bueno, pero si yo robo esto y si yo quito esto, o sea, ya según el caso se va estudiando y entonces así va a ser, entonces la reparación del daño. Entonces se van a volver 613 normas y luego esas se van a desarrollar en otro montón. Pero el tema original de la palabra del pecado es que nuestra libertad, que ha sido el don que Dios nos ha dado, al hacer uso de nuestro libre albedrío, nosotros le damos rienda suelta
a lo que nosotros percibimos, deseamos desde todos nuestros sentidos sensoriales, todo, y le damos eso prioridad y nos alejamos de la sabiduría. O sea, de esa relación trascendente es un acto humano. El pecado es un acto humano que parte de la libertad. O sea, le doy prioridad a todo lo de mi corporidad y dejo al margen, pues, la trascendencia, ¿verdad? Es decir, tengo una mirada miope, por decir así. Miro lo que me puede servir ahorita instantáneamente y no veo las consecuencias que eso me puede producir a largo plazo, no solo a mí, sino a todo el entorno. Entonces, aquí se fijan ustedes de que el mal va a entrar en la humanidad como un tema de sospecha. Es que si Dios fuera bueno, me dejaría que yo hiciera lo que yo quiero porque yo esto lo quiero, yo me doy cuenta que esto va a ser bien para mí. Entonces, la sospecha de que si Dios fuera, si Dios de verdad me quisiera, si Dios... Lo que pasa es que hay momentos verdaderamente dolorosos que hacen que la gente se cuestione. A mí me ha llamado mucho la atención este joven que murió de este artista mexicano. Sí, ahorita, 27. Sí, bueno, me llamó la atención porque la mamá... ¿De quién hablan? ¿De quién hablan? Se llama Julián, un joven mexicano, hijo de un artista. Sí. Sí, entonces... Hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Ah, es que yo no oigo esas noticias, gracias. Y luego no las escucho cuando hablan con Betsaida, gracias. Entonces, fíjese que esta persona muere y la mamá dice, bueno, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Ese es un tema del Antiguo Testamento, pero Dios no quita nada. No es que Dios se lo dio y Dios se lo quitó, sino que Dios se lo dio para que ella lo disfrutara, la gozara, y bueno, la vida se acabó ahí. Yo sé que eso es muy difícil entenderlo y procesarlo desde nuestra cultura, porque hay culturas que desde muy pequeño le enseñan a uno, sabes que te tienes que morir, ¿verdad? O sea, naciste, pero lo que es real es que te vas a morir. Así es que aunque fueras muy preciosa, aunque fueras lo que fueras, te vas a morir. No es una cultura pesimista, sino que es una realidad. Entonces, y forma parte de una realidad de vida, que la teología la va a reflexionar como consecuencia del pecado. Pero, ¿cómo es eso de consecuencia del pecado? La consecuencia del pecado es que vamos a vivir algo que es natural y obvio con un dolor profundo como el parir. El parir es natural, que te duela todo lo que tiene que doler, pero lo vas a sentir como un castigo, como algo que está pasando terriblemente a causa del pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado va a tener unas secuelas en la vida de cada uno de nosotros porque no vamos a descubrir la ternura y el amor de Dios que hay en todas estas circunstancias. Pero nuestra criaturalidad, nuestra mirada de criatura es miope. No podemos ver, por ejemplo, no podemos ver, todo pasa para el bien de los que Dios ama. ¿Cómo esto puede ser un bien para mí si me está doliendo a morir? ¿Cómo puede ser un bien? O sea, pero no, eso no es porque no sea un bien, es porque yo lo logro captar más allá de lo que puedo ver hasta mis ojos de criatura, que puedo ver hasta donde miro, hasta donde percibo, hasta donde siento. O sea que el tema del pecado no es un tema de castigo, sino es un tema de vivencia. ¿Cómo vivo yo lo cotidiano de la vida? Que puede ser a veces muy cargoso, muy doloroso, y que no es que no nos vaya a doler, pero nos va a doler como lo lógico que tiene que doler lo que tiene que doler. Si me está doliendo una muela, pues es que yo tengo que ir al dentista porque algo está pasando en la muela, hay una razón y algo yo tengo que actuar de acuerdo a ese dolor y tiene un proceso.
no lo voy a sentir como un castigo, como que hice para que Dios me esté castigando con este dolor de muela que no me dejó dormir toda la noche. ¿Me comprenden? Nosotros le damos a esa trascendencia una realidad que no tiene, porque no forma parte del mundo, ni forma parte de que hayamos hecho uso mal de nuestra libertad. No tiene que ver, ya nos dio la libertad, nos dio la libertad. Ya el uso que nosotros le tengamos tampoco tiene castigo. ¿Por qué va a tener castigo si ya nos dio el regalo de la libertad? ¿Por qué nos va a castigar si decidimos rechazarlo? No tiene por qué castigarnos, sino porque nos dio un regalo. Tenemos la libertad de rechazarlo, pero tenemos que saber que en ese rechazo hay consecuencias en nuestras propias realidades y de nuestro alrededor. Eso es la revelación. No es que Dios nos castiga, no es que Dios nos está probando, no es que Dios nos quite nada, Dios nos da hasta darnos la vida de Él mismo, de ese ser, ¿verdad? Toda esta es una reflexión teológica muy fuerte que entra desde distintas perspectivas que el manual se los va a ir tocando, porque los teólogos actuales como Rahner, que ya viene de una filosofía como la de Heidegger, pues ya van dando una concepción como más light de lo que es, bueno, no todo es pecado, realmente las cosas son así, es humano equivocarse, bueno, cosas como que van entonces poniendo en que dijera yo, no relativizando esa gran trascendencia y ese gran amor que Dios nos tiene. Y va entrando como esa sospecha, ¿verdad? Bueno, ¿por qué me va a castigar Dios porque estoy haciendo esto? No es que no te va a castigar, esto tiene consecuencias. ¿Por qué tiene consecuencias? Porque tú eres una criatura que tienes límites. Y si tú traspasas tus límites, tienes en lo más elemental. Por ejemplo, yo me puedo comer un pedacito de pastel de chocolate, pero si me como un pastel entero, pues tiene consecuencias. Claro que yo me lo puedo comer y me da la gana y tengo ganas y quiero hacerlo y que me importa. Okay. Pero después asume las consecuencias así. ¿Verdad? Si Dios quiere, o Dios te va a castigar si te portas mal, y a todos se lo achacan a Dios, ¿verdad? Y no a la responsabilidad de uno. Y en el lenguaje popular eso se usa mucho. Demasiado. Y sobre todo la gente más vive menos que Dios lo quiso así, Dios me lo quitó, Dios me lo dio, lo mismo de portarse mal y no asumir la responsabilidad de la persona. Claro. Porque tú en vez de decirle al niño, si estás mal, Dios te vas a castigar, estás mal, vas a tener consecuencias. Sí. Eso es lo que hay que decir. Pero la mayoría le dice de Dios, ¿verdad? No se está oyendo bien, no sé por qué. Ahorita les comento, es que Pini, lo que pasa es que por más, nosotros aquí no tenemos micrófono, entonces por más que Pini hable fuerte, que lo está haciendo, por más que lo haga fuerte, que estamos bien pegaditas, no se puede escuchar porque no tenemos micrófono. Ok, pero el hecho que está diciendo Pini, y lo vimos en la sesión anterior, fue el lenguaje. Si algo debemos cambiar nosotros con este estudio, es el lenguaje. Eso tenemos que hacerlo. Y parte es la trascendencia. Nosotros no podemos hacer responsable de Dios de todo. No puede ser. Tampoco tampoco podemos decir que Él se desentiende de nosotros. Esos son temas de lenguaje que nosotros debemos de, ¿qué dijera? Antes de emitir un juicio o un tema de esos, debemos de pensarlo más de 3 veces, ¿verdad? Ni siquiera 2, sino que muchas veces. Las imputaciones, porque no son mentiras, la verdad es que hay imputaciones porque hay calentamiento global. Hay calentamiento global.
Imagínense que hoy yo estaba viendo un documental, ya tenemos basura en el espacio. Está lleno de basura en el espacio. Y dice uno, pero a donde llegamos dejamos basura por todos lados. La Semana Santa es un basural por todos lados. En fin, a todos los lugares que llegamos dejamos basura y todo tiene sus consecuencias. No es fácil decir que un satélite que está ahí, que ya no funciona, va, ahí se quedó, como es el espacio, hay mucho espacio y ahí se quedó flotando. Hay mucho espacio en el espacio y se quedó flotando. No, eso tiene sus consecuencias. Saben que eso está muy escrito en el capítulo 5 del Génesis. Cómo la civilización va justamente afectando la realidad humana. Bueno, entonces, ese tema de la sospecha de Dios, de la envidia, fíjense, podemos tener envidia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es que me creo? Yo me recuerdo que un joven de la universidad me dijo un día, a mí no me gusta leer la Biblia porque ese ser es muy ególatra. Todo tiene que ser en relación a él. Que hay que ver, que hay que hablarle, que hay que decirle, que hay... No, es muy... No había leído hasta el mago. Entonces hay un tema así como que decir, no me deja ser quien yo soy, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Mejor lo rechazo o no va a ser relevante en mi vida. Pero son esos temas del capítulo 1 al 11 del Génesis, de cómo el mal se desarrolla por el uso de nuestro libre albedrío y cómo, y nosotros como mamás nos tenemos que dar cuenta cuando estamos diciendo a los jóvenes, mira, y no, cada quien sabe cómo tiene que llevar su vida, cada quien sabe que no hay que meterse, bueno, entonces dice uno, pues, uno se da cuenta, sin ser Dios, se da cuenta uno con los hijos de que no se puede, ya llega un momentito en que ya no se les puede ni sugerir, no se puede ni sugerir porque no se puede, bueno. Entonces, esta bienaventuranza, esta bienaventura que Dios quería compartir con nosotros, muy diferente de las mitologías, muy diferente, porque ustedes cualquier tema filosófico o mitológico que lean, Platón, Sócrates y luego la mitología, ustedes se van a dar cuenta que esos dioses tenían que ser, la criatura era para adorarlo, pero porque si no lo adoraba, ahí viene el castigo. Oigan, pero eso fue mitología. Nosotros tenemos otra percepción, pero parece que esa mitología entró en nuestro cristianismo, porque nosotros seguimos pensando de esa manera. Seguimos pensando que Dios nos creó para adorarlo, para servir. Y sí, pero eso tiene que ser libremente. Libremente. De ahí que venga la reflexión para ver cómo yo encuentro esa libertad, ese gozo de poder alabarlo, adorarlo, reconocerlo en mi historia. No ver que si mis logros son pequeños, por ejemplo, son logros de Dios en mí, pero porque yo le he permitido en pequeño. Yo no le he abierto las puertas como se las abrió María, ¿verdad? Se las abrí en pequeño, o le abrí una rendijita, y en esa rendijita ha entrado la gracia, ¿verdad? Entonces, bueno, poco a poco uno va comprendiendo y tal vez va abriendo más la puerta y va abriendo más la puerta, y entonces se va desarrollando más la gracia de la persona, ¿verdad? Ese hágase en mí según tu palabra. Pero ese rechazo de que Él nos quiere compartir su vida, nos quiere dar su vida, ese es el objetivo, darnos su vida, ¿verdad? Y nosotros le ponemos, no, hasta aquí, no puedes llegar más allá, tú también tienes que respetar, yo te dejo que entres hasta aquí. Entonces ese es un rechazo que está enraizado en nuestro reconocimiento como criatura. Nosotros pues, se lo permitimos hasta donde nosotros querramos. Y entonces, por eso dice que nosotros debemos afirmar que la trascendencia divina y convertirnos. Nosotros tenemos que entender, en muchas cosas nosotros tenemos que entender eso. Lo tenemos que entender cuando comulgamos, por ejemplo. Cuando nosotros comulgamos, no es que nosotros vamos a asimilar a Jesús, eso no pasa así.
es Él que nos va a asimilar a nosotros, pues si se lo permitimos. Pero si nosotros salimos de la misa y ya vamos en otra historia y fuimos ahí por otra razón, pues nada de eso pasa, porque nada es mágico. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender ese proceso de asimilación de Dios en relación a nosotros. Y eso hace la comunión. La comunión es eso. No es que nosotros vamos a tener el proceso digestivo. No pasa así. Pero ese es el mismo tema que va desarrollado en los sacramentos y que va desarrollado en los primeros 11 capítulos y va desarrollado en toda la historia de la salvación. Cómo Dios se va mostrando y cómo solo una persona, solo un Abraham en el periodo tribal, Isaac, una persona. Solo Moisés en el periodo del Éxodo, solo Josué, es que no es todo el mundo. Dense cuenta que va siendo de persona en persona. Entonces no todo el mundo le va a dar ese password por decir, ok, hágase como tú quieras. Entonces, pero ¿de dónde está la raíz de eso? Entender la trascendencia y nuestra creaturalidad. Si yo entiendo mi creaturalidad, es exactamente lo que dice Pablo. ¿De qué me voy a enorgullecer si todo lo he recibido? ¿De qué puedo sentirme yo orgullosa? ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Si me he de enorgullecer en algo, va a ser en Cristo. Y no haciendo milagros. Y muerto y resucitado. Fíjense ustedes, porque es comprender el grado de amor de Dios que da la vida. Es como pensar que me quitó algo, si me dio todo. Pero cuando eso deje de ser solo una utopía, una idea, sino se vuelva ya en algo encarnado, tal vez lo vamos captando. Pero mientras lo tengamos solo como ideas bonitas, románticas del cristianismo, ay, qué bonito, Dios cómo me ama, ay, qué bonito. Mientras tengamos como esas ideas así, sí, es que así llegan todos los mensajes, ay, sí, es que Dios tan bonito, quiere como me ama. Sí, entonces mire. Sí, Dios como nos quiere, sí somos así, sí, bueno, Él no se enoja, sí. Bueno, entonces, dice, el Dios único. Ese es otro tema de reflexión teológica. Persona. O sea, ¿cómo nosotros en nuestra creaturalidad, nosotros personas pensamos ¿qué? ¿Qué pensamos como una persona? Pues un ser, ustedes son personas, yo soy persona, pero aquí dice, a Dios se le capta como persona. La raíz más profunda de la persona de Dios es la unicidad y su infinita trascendencia. Fíjense que aquí la palabra persona no es como nosotros como criaturas vemos persona. Unicidad, ¿se acuerdan? Eso ya lo vimos. ¿Qué es unicidad? Único, no hay otro. Unicidad. Y aparte es unidad, ¿verdad? Pero unicidad es que es único. Y entonces, esa es la raíz profunda de Dios, que es único, no hay otro como Él. No hay nada como Él. Y ni siquiera es Él, ¿verdad? Es único en su ser. Y esa unicidad es trascendente. ¿Qué quiere decir? Está fuera del mundo, no está adentro del mundo. Es una realidad única fuera del mundo. Eso no significa que sea uno de esas basura o uno de esas cosas que se quedaron en el espacio. Fuera del mundo no está hablando fuera del globo terráqueo, fuera de toda la realidad creada, ¿verdad? Es la trascendencia. No como cuando dicen los astronautas, aquí estamos en el espacio y no vemos a Dios, claro que no lo van a ver, está fuera de esa realidad. Pero aún la palabra cielo, es un lenguaje que nosotros también tenemos que irlo
como adaptando a la realidad. Es que cuando nos vamos a morir, nos vamos al cielo. Pues es que eso hay que irlo entendiendo. Este tema de la trascendencia y de ese Dios que quiere participarnos de la bienaventuranza de su ser, nosotros lo vamos a tener en plenitud al retornar a Él. Pero el caminito es Jesús, ¿verdad? Entonces, la revelación de la persona en Dios es un aspecto que permanecía oculto para nosotros y que se nos ha revelado. Otra vez, el que Dios sea persona es un tema de revelación. ¿Y cómo lo vamos a ver realmente personificado? Obviamente en Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí vemos realmente en el tema de la misión, el envío, la misión. Pero vean cómo la reflexión va progresivamente, no va como el cangrejo para atrás, sino va progresivamente, a tal punto que la revelación dice, cuando llega el culmen de los tiempos, Yahvé mismo se encarna en la persona de Jesús, ¿verdad? Y tiene una misión. Y la misión es que nosotros lo conozcamos personalmente, como persona. ¿Y qué dice Jesús? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ahí vemos el tema de persona. Obviamente que eso nosotros lo tenemos desde el cristianismo. No lo tiene ni el judaísmo ni lo tiene el islam. Hay que entenderlo. Por eso tampoco se trata de que todas las religiones nos llevan al mismo lado, así como todo. Cuando dicen todos los caminos llevan a Roma, era porque Roma había conquistado todos los imperios de Europa, Asia y el África. Y obviamente había hecho carreteras para llegar a esos lugares. Por eso se dice, todos los caminos conducen a Roma, porque obviamente el imperio era Roma y había conquistado todos esos, pero no todas las religiones llevan a Dios. Y no porque querramos ser excluyentes, sino porque tenemos a Jesús y entonces Él hace la diferencia. Hace la diferencia en el Islam y hace la diferencia en el judaísmo. Hace. Totalmente. Yo ayer oí una conferencia de la Universidad de San Damaso que decía, la religión, el tema era este, la conferencia era este. La religión es un tema de cultura, de tradición o de qué, era algo así. Entonces, había personas que creían en Cristo, pero que estaban en el hinduismo y que estaban también en el budismo y que también en el islam y que habían encontrado en todas las religiones elementos que unían. Y utilizan un poco el tema del ecumenismo, ¿verdad? Es mejor encontrar lo que nos une y no lo que nos separa. Ok, hasta ahí regular, no tan bien, ¿verdad? Porque luego ya entraban, bueno, ya llegó un joven que dijo, no, yo soy católico, ya hizo una especificidad. Y yo en el catolicismo he encontrado muchas cosas que a veces han enfriado mi fe. Pero sigo a San Agustín, que dice, tú profundiza en tu tradición, en la tradición que te dieron, profundiza, 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 y cuando tú ya de veras, ya llegaste a tus últimas raíces y ves que no encuentras solución, pues entonces ya lo hiciste todos los intentos. Y él dice, hasta el día de hoy, yo encuentro que la persona, por eso estamos hablando de persona, de Jesús, me da realmente las experiencias, ya como una experiencia, no como una idea, de la persona que yo soy hoy. O sea, él nota una diferencia de qué sería él sin la persona de Cristo y qué es con la persona de Cristo. Yo creo que eso es lo que corresponde. Yo estuve totalmente de acuerdo con él. Yo pensaba, es lo mismo que a mí me pasa. Yo he tenido un montón de cosas que digo yo, no, esto que no funciona, ¿verdad? Pero luego, en la vivencia cotidiana, uno va viendo cómo se va como quitando velos a esa persona de Cristo
y cómo se va poniendo más diáfano y le va revelando a uno realmente cuál es el tema. Porque posiblemente en la tradición se vaya desvirtuando las tradiciones. Pongamos un ejemplo de la Semana Santa, que las imágenes eran catequesis. Ahora se volvieron lo central del catolicismo, pero no es así. Claramente se ha desvirtuado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no puede uno formar porque la gente ya está tan cómoda ahí que entonces ahora a los sacerdotes les da miedo formar, porque entonces la gente se va a ir. A mí me tocó el año pasado cuando yo iba a San Marcos, que yo dije esto que estoy diciendo ahorita, que las imágenes eran figuras para la catequesis y que pues en muchos templos del continente antiguo, Europa, todo eso, pues las imágenes están en las paredes, en las puertas, en todos lados, porque era para que la gente que no sabía leer pudiera ver las escenas y no estuviera desconociendo el misterio de la salvación, la historia de la salvación. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues se mezclaron, se hizo un sincretismo entre creencias y creencias y hoy tenemos lo que tenemos. Y entonces cuando yo expliqué eso, el padre la próxima vez me dijo, ¿qué quiere que haga yo aquí con todas estas imágenes? ¿Qué quiere que las quite? Que yo no quiero nada, le dije, yo solo les dije lo del catecismo, yo Es que así fue la mayoría de la gente, ¿no? es que así es todavía. No ¿Sí? sabía leer. La gente normal no sabía. Sí. Las mujeres, Sí, entonces vemos cómo es que se va dando esa revelación de persona, cómo viene el Antiguo Testamento de todo el tema trascendente de Dios, ¿verdad? Dios, una realidad que se revela fuego, de elementos o antropomorfismo, formas humanas, se va revelando, ¿verdad? Luego, en el sacerdocio, pues con el culto se va revelando. Luego el Deuteronomio como una forma deutera, segunda, de reflexionar porque las circunstancias cambian, se va revelando. Pero luego tenemos a Jesús y es la plenitud. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir captando desde el Antiguo Testamento, pero ir entendiendo el hecho de que Dios, desde Jesús, para nosotros, dato revelado, es persona, ¿verdad? Entonces, pero luego entra el otro tema. Y el monoteísmo de los hebreos y el monoteísmo de los cristianos es entonces diferente. No somos entonces una religión monoteísta al tener la Trinidad como elemento central de nuestra fe, porque toda nuestra fe es trinitaria. Todo lo que hacemos es trinitario. Entonces, ¿cómo puede ser este Dios trascendente? O sea, fuera del mundo y al mismo tiempo personal dentro de mí. Esa es la reflexión teológica, ¿verdad? Entonces, aquí les va a dar este paso, así más rápido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se van dando esos pasos que les acabo de hablar. Primero, la elección del pueblo a favor del único Dios que se da en el Sinaí, ¿verdad? Pero esa elección tuvo un proceso de elección, primero Abraham, después Isaac, en periodos de la historia diferentes, en un periodo tribal, o sea, de tribus, patriarcal, donde el patriarca era el jefe de la tribu, nómada. Entonces, es un periodo muy posterior, ¿verdad? De grupos de gentes que no tenían una identidad de pueblo, no la tenían, eran nómadas. Hoy todavía existen esos nómadas. Entonces, aquí tenemos todo ese proceso de elaboración de la historia de la salvación. ¿Qué implicó? Implicó la elección existencial en contra de otros dioses. Ese es el tema de Abraham. Abraham tuvo que elegir a Yahvé porque él era de Ur de Caldea, era pagano. Él mismo llevaba en su maletita, en un pasaje podemos ver que llevaba él sus deidades. Pero él tuvo que elegir. Ese es uno de los procesos, ¿verdad?
Luego, esta característica también es propia del cristianismo. Exige la adhesión a Cristo, ¿o no? Permanezcan en mí. Yo soy la vid y ustedes el sarmiento. No van a dar frutos. O sea, necesita también elegirse. O sea, necesitamos elegirlo. O sea, él ya no se... porque en el relato tenemos, no son ustedes los que me eligieron, soy yo quien los eligió, ustedes sí. Él nos elige, pero nosotros tenemos que adherirnos para poder desarrollar, ¿verdad? Esa adhesión es una exigencia por encima de todo lo creado, de todo, de nuestro estatus, de todo lo que puede, de todo lo que para nosotros pueda tener o significar un valor. Entonces, vemos esa realidad. No sé si llevan dudas o preguntas hasta aquí. Entonces, luego dice, en los hebreos, pues ellos van conociendo a este Dios personal, pero individualmente. Digamos, Abraham conoce a este ser personal al que logra negociar, platicar, tener una relación personal, ¿sí? Trascendente, pero personal. Pero ¿cómo tiene esa relación personal? A través de Moisés, por ejemplo, ¿a través de qué? La zarza, a través de... Tiene que usar un medio. Hay un medio, ¿verdad? Porque siempre se mantiene la trascendencia. El viento, el fuego, la nube, el bastón, la persona. Es decir, es un Dios personal, pero se mantiene la trascendencia. Y eso también nosotros lo tenemos que ir comprendiendo para no irlo confundiendo en nuestro lenguaje, ¿verdad? ¿Hasta qué punto ese Dios trascendental es un Dios personal y es un Dios que tiene que ver conmigo? Y entonces vamos viendo aquí cómo se define en el Antiguo Testamento esta deidad. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, personalmente. O sea, se dio a conocer con una persona y esta persona aceptó. Hay que ver, por ejemplo, el capítulo 20 de Génesis, donde Jacob le dice, si regreso, si me permites que regrese bien. Acuérdense que Jacob iba huyendo porque lo iba a matar su hermano Esaú, porque le había quitado la primogenitura, porque había engañado, porque había hecho todo eso, ¿verdad? Lo quería matar. Él va huyendo, se va huyendo, y la mamá le dice, Rebeca le dice que se vaya. Entonces él, cuando tiene ese sueño de la escalera, todo eso, entonces él dice, bueno, este es un lugar, y aquí se reveló, él se manifestó. Pero si tú me permites solucionar todos los problemas que tengo, yo voy a venir y entonces te voy a elegir como único Dios. Es el tema de la elección, de la respuesta. Primero fue la acción de Dios que lo eligió a él, pero luego él tiene una respuesta. Eso mismo pasa con la primera pareja, según Génesis. Dios da la vida, pero luego ellos ya no lo eligen a él, eligen otra cosa, hacen uso de su libertad, ¿verdad? Luego también tenemos el tema de Caín y Abel, es lo mismo. O sea, no es tanto fijarnos en las figuras, sino en las acciones. Dan culto, pero en el culto uno tiene que pensar, ahí no dice por qué el de Caín no era aceptado, no dice. Solo dice que el de Abel era aceptado y el de Caín. Y Caín, pues entonces mantenía una mirada hostil. ¿Y qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que daba el culto con envidia. Él tenía envidia, tenía sentimientos más fuertes que el culto. O sea, cuando llegaba, ¿qué es lo que dice Jesús más adelante? Si traes una ofrenda ante el altar, primero arregla los problemas que tienes afuera. Y después, ya arreglados esos problemas, trae tu ofrenda. Es lo mismo que pasaba con Caín y Abel. Uno lo daba libremente porque agradecía, porque daba, y el otro tenía segundas y terceras y cuartas intenciones. Es el mismo relato del publicano y el fariseo. Es lo mismo. Uno llega porque quiere tener más de lo que ya tiene y mantener su estatus. El otro no tiene nada
Y de todas maneras se entiende esta trascendencia, que sin tener nada ni ser nada, es profundamente amado y pide perdón por eso. Es el mismo esquema, si ustedes se dan cuenta, no cambia. Lo que va cambiando es cómo se va desarrollando progresivamente la revelación, cómo en el periodo patriarcal se va haciendo por personas. Luego en el periodo del Éxodo ya están en un lugar en Egipto, pero han perdido su identidad. ¿Por qué si Moisés entró al Sinaí a hablar con Dios, ellos inmediatamente hicieron un becerro? ¿Por qué? Porque ellos traían, ¿cuánto tiempo habían estado en Egipto? Entonces, ellos habían perdido su identidad, la identidad de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos ya no tenían raíces, ya eran gente que estaba en Egipto y había asimilado la cultura egipcia, posiblemente el idioma también, las costumbres también, que logran asumir la realidad del otro lugar. ¿Te puedo hacer una pregunta, Betsaida? Dime, sí, por supuesto. Porque la imagen de la zarza ardiente, ahora que vimos la peregrinación del padre Juan con Moisés, Ajá. ¿la zarza es una figura o era verdad? Porque él pasaba por un lugar y todo el mundo jalaba hojitas de la zarza, no entiendo. Bueno, lo que pasa es que acuérdate que lo que hemos visto, otra vez estamos viendo ese tema, la trascendencia de Dios. ¿Cómo explicamos una experiencia humana de alguien trascendente? ¿Cómo la explicamos? Obviamente, estas fueron tradiciones orales y en esta tradición de la zarza es una tradición eloísta. O sea, cómo Moisés experimentó siendo egipcio, habiendo matado a un egipcio y todo esto, pues no siendo egipcio, era pues hebreo, pero había estado viviendo en la corte egipcia. Y cómo él experimenta a este ser que no está interesado tanto en la persona de Moisés como en ese grupo que perdió la identidad. Ese es el tema, ¿verdad? El tema es que Moisés va a ser un instrumento para liberar y que este grupo se convierta en un pueblo, puesto como dice Pini, ellos eran igual que los migrantes, habían migrado y estaban en un asentamiento en Egipto. Eso era lo que pasaba, en un lugar marginal y pasando todo el tema que pasa la gente que no forma parte de la nacionalidad, tratados como esclavos. Habían perdido su identidad. Y ese es el tema realmente del Éxodo. Ahora, las imágenes que se utilizan. Bueno, yo creo, por ejemplo, con el padre Solana, pues él lo hará lo más didáctico que pueda hacerlo hoy, ¿verdad? Pero la imagen es, lo que quiere decir el texto es que Moisés experimentó a través de una realidad que no puede explicar con palabras fáciles, porque decir que algo se está quemando y no se quema, que tiene fuego y no se consume, pues eso que no se entiende. Pero eso lo que implica no es la realidad de un árbol o de una zarza, sino la realidad del ser, que trasciende a nuestros sentidos, que trasciende a nuestra imaginación, pero que no se ha olvidado, porque nunca se olvida de lo que ha prometido a través de la historia. Y prometió, eso se lo prometió a Abraham, hacer de sus descendientes un pueblo. Y miren lo que ha costado ese pueblo, pues sigue costando hasta el día de hoy. Pero las imágenes son eso, imágenes. No son árboles de verdad ni nubes de verdad. Por ejemplo, si tú ves el paso del Mar Rojo, que la nube en el día, no, es la presencia de Dios que va delante de toda la procesión, por decir así. Pero ¿cómo lo dices? O sea, la certeza. Pero esa certeza de pronto se pierde. ¿Cuándo se pierde? En Masá y en Meribá, cuando allá habían visto muchas cosas, pero ganaba el hambre, ganaba el calor, ganaba la desesperación, no había agua, ya tanto tiempo. Entonces, ¿cuál es la pregunta lógica? La de la sospecha, la de la serpiente. ¿Está Dios aquí o no? ¿Está o no está?
¿Nos sacó para darnos vida o qué pasó? Y es la respuesta lógica que tenemos hoy mismo nosotras. ¿Está Dios o no está? ¿Qué quiere? ¿Que sea feliz o de qué es lo que quiere? Entonces dice, bueno, aquí entra el Shema, acuérdate lo que he hecho por ti. Pero lo que pasa es que en esos momentos lo que se está viviendo es tan doloroso que todo lo que pudo haber pasado bueno antes ya se borró. Solo está el momento angustioso que se está viviendo. Entonces, en ese momento angustioso, tienes que recordarte de lo que Dios ha hecho por ti, que nunca te ha abandonado, que siempre ha caminado. ¿Ah? Sí. Entonces tienes que recordarte, tienes que hacer todo el esfuerzo para volverlo a poner en su lugar, que tendrá que ser lo que hizo María al pie de la cruz. Tiene que ser eso. Pensar, bueno, Dios sabe por qué lo está haciendo. Dios, aunque ella no lo sepa nada, ¿qué es lo que dice el texto? Guardaba todas las cosas en su corazón para meditarlas, reflexionarlas, contemplarlas, sufrirlas, todo, pero volver a restituir el lugar de Dios y de esa trascendencia, solo Él sabe, ¿verdad? Eso lo dice el Papa Juan Pablo II en Madre del Redentor, en esa encíclica preciosa. ¿Qué estaría pensando María al pie de la cruz cuando en Lucas está el anuncio del ángel? Va a ser un rey, va a ser el Señor, va a ser y ahorita lo miro ahí clavado en la cruz. Es ver realmente el tema de la trascendencia y el tema de lo personal. Pero no es un tema que nosotros lo podemos deshilar tan fácilmente, ¿se dan cuenta? Porque están así como la paradoja, están como contrarias. Una paradoja es eso, hay dos temas contrarios. Entonces ven aquí el tema de la zarza ardiente, dice Dios se identifica, ¿verdad? Pero realmente no se trata directamente ni del árbol, ni del fuego, se trata de Dios y se trata de una trascendencia y se trata de una realidad diferente. Volvemos al tema, nuestra creaturalidad y la trascendencia. En todo lo tenemos que ver. En imágenes, palabras, para que nosotros lo podamos entender. Porque toda esta historia que viene y se repite y se da ejemplos para que la gente lo pueda entender, porque si no, no lo entiende. Porque no está puesto para nuestro lenguaje, para nuestra cuestión, pero la cuestión puede ser otra o ha de ser otra. Por supuesto. Por eso volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos que regresar siempre al dato revelado. El dato revelado es la acción es el mismo protagonismo de Dios que crea, es el mismo protagonismo de Dios que libera, es el mismo protagonismo de Dios que entra en la historia, es el mismo, solo que se va dando, como está diciendo Pini, en las distintas épocas y se repite lo mismo. Exacto. Y se repite para que nosotros entendamos en la diversidad. ¿Saben cuál es el problema? Cuando nosotros nos quedamos en un versículo y le damos a ese versículo el sentido de completa revelación, cuando ese solo fue un velo que se quitó, no es completa revelación. La completa revelación la da Jesús. Entonces, todo lo anterior ha sido pasos, procesos, preparaciones y han sido, pues, de alguna manera, el dato revelado que Dios va dando de sí mismo. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, en la Biblia hay muchos nombres que tiene Dios. Dios no tiene muchos nombres, son las tradiciones que hablaban de él que le daban el nombre, si lo encontraron en la montaña, en Shaddai, si lo encontraron en un lugar, Elohim, el de aquí, ¿verdad? Si lo encontraron en una realidad humana con rasgos humanos, pues le daban esa. Entonces, no es que se llame Yahvé, Elohim, Shaddai, no son esos nombres. Ni siquiera la palabra Dios es un nombre. No es una. Entonces, el nombre de Dios es la misma persona. Si le queremos dar un nombre a Dios, pues para nosotros es Jesucristo. Que ahí es donde nosotros chocamos con las demás religiones, ¿verdad? Porque darle esa identidad
a Jesús, que históricamente se comprueba que es un ser humano, pues es que ahí es donde nosotros, también nosotros nos perdemos, porque se nota que ahí hay todavía un tema que hay que pedir mucho la ayuda de Dios para comprenderlo, la ayuda del Espíritu para ir pues entendiendo, y ese dato revelado no es fácil. Entonces, el Dios personal, del Dios de los padres al Dios de Jesucristo. Ay, pero es el mismo, no es otro, es el mismo. Cuando Jesús dice que ha conocido a Abraham, que le está hablando a la gente, dice, y cuando habla que si Moisés hubiera visto esto, pues estaría feliz de saber lo que me ha pasado. Y es en la transfiguración que aparece Elías y Moisés. Es el mismo tema. O sea, es el mismo Dios, pero que, como dice Pini, creo es la forma más adecuada de decirlo, se repite tantas veces el mismo mensaje con las mismas palabras para que sea entendido en las distintas culturas y las distintas épocas. Y lo triste es que nosotros nos quedemos en una fase tan atrasada, pues, que no le demos la actualidad en el lenguaje y en la comprensión de lo que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces aquí vuelve otra vez el tema de la trascendencia universal de Dios, del ser, del yo soy, pero como la presenta Jesús. ¿Se fijan ustedes que en el Evangelio del Viernes Santo, a quién vienen a buscar? A Jesús. Yo soy. Es esto mismo. Es esto mismo. Yo soy. O cuando ustedes ven, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el agua viva. Yo soy la resurrección. Ese es el Evangelio de Juan, yo soy. O sea, es el mismo de siempre, pero ya no, ya esa trascendencia ya se va poniendo como en una realidad más concreta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es lo mismo, es Dios mismo, es eso. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid. Ustedes son el sarmiento. O sea, yo soy la vida, yo soy la raíz, yo soy la fuerza. Yo soy el agua viva. O sea, si ustedes analizan eso, incluso en los diálogos que se dan en el Evangelio de Juan, donde las personas creen desde su razonamiento y Jesús aclara. Marta, ¿crees tú? Yo soy la vida, no que tu hermano va a vivir. No, sí, yo creo que va a resucitar. No, yo estoy hablando de eso. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy. O sea, ese tema es un tema de reflexión teológica que demuestra en el Evangelio de Juan que estamos hablando de lo mismo, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Dios creador de los primeros 11 capítulos, y ahora las catequesis de Juan nos va presentando de una manera más específica como persona, trascendente, pero personal, porque ahí vemos a Jesús hablando con cada uno, con el ciego, con la samaritana, con Marta, con Lázaro, cada uno de ellos. ¿Y se fijan? No es fácil. Entonces aquí tenemos al final la fe trinitaria, ¿verdad? En el único Dios. No sé cómo estamos de hora. Bueno, entonces nos quedamos en el 3. Pero no han entrado ninguna de las otras. Yo ya mandé. Bueno, muchísimas gracias, Gildita. Susi se fue, creo yo, solo Sandrita. Entonces nos vemos. Feliz. Nos vemos, Gracias. feliz día. Que estén bien, cuídense. Betsaida, te quería comentar que Dime. vi el video que nos mandaste del padre Munía Ah, sí. sobre debemos creer en... Me pareció excelente, es buenísimo y aclara muchas de las cosas que estamos viendo ahorita. Claro, Vale la pena verlo. Claro, Excelente. es José, que es un agnóstico, y, Sí. y mire, yo los mandé porque justamente son todos estos temas, ¿verdad? Y cómo realmente, si ustedes se fijan, el problema del lenguaje es el que muchas veces no permite
que la gente entienda lo que nosotros estamos diciendo. Cuando hay gente que está pensando de verdad, ¿verdad? Gracias, Gentita, gracias por haberlo visto. Sí, yo creo que ayuda Yo también mucho. lo vi. Qué bueno. Ay, sí, excelente. Y lo Sí. vi ayer porque dije si lo veo desde la semana pasada, me hubiera perdido muchas cosas. Así Bueno, que, pues muchas gracias. Que gracias tengan por buen el día, entonces, cuídense. Que Dios los bendiga. Bueno, adiós, Sandra. Ahí nos vemos, gusto de oírte.